Hola. Bueno, esto es una respuesta al episodio de Diana Uribe sobre el libro Mujeres a través de la historia. Lo primero y más importante que quiero decir es que equivocarse y reconocer los errores no tiene por qué acabar con una carrera absolutamente fantástica, brillante, como es la carrera de Diana Uribe. Todos nos hemos equivocado, pero es claro, es que siempre nos vamos a equivocar. En cierto modo, incluso yo agradezco el error porque equivocarse es lo que nos mantiene humildes, ¿sí? Centrados, como, pucha, otra vez la embarré. Pensé que ya había avanzado en esto y ya había mejorado en esto y otra vez la embarré. Entonces creo que es absolutamente humano, comprensible, normal equivocarse. Lo segundo, yo no tengo nada en contra de Diana Uribe. Yo crecí con su voz. Mi abuelita era oyente de Diana Uribe y la persona más importante para mí. Entonces, de ninguna manera tengo como un resentimiento pasado o malas intenciones hacia una persona con cuya voz crecí. ¿Sí? Para mí Diana Uribe es el equivalente a Shakira, dos grandes ídolas de la infancia. Aún hoy, a pesar de que se equivocó, y eso me parece importante y es de lo que voy a hablar a continuación, sigo considerando que sus aportes a la divulgación histórica, a la educación, al mundo de la cultura en Colombia brillan aún más que los errores que cometió. Ahora sí, vamos al grano. Diana Uribe, Alejandra Espinosa y el monopolio Penguin Random House se equivocaron. Reconocerlo y pedir perdón no tiene por qué acabar con sus carreras ni hundir su trayectoria. Por el contrario, reconocerlo y pedir perdón solo les haría más valientes, maravillosas y admirables. ¿En qué consisten estas equivocaciones? La primera equivocación fue la falta de honestidad con la audiencia. Esto fue una equivocación de Diana Uribe. Lo que hizo en su episodio el lunes, cuando se sinceró ante el país, explicó que la investigación detrás de sus productos y también el mismo trabajo, digamos, editorial, de escritura, narrativo, no son de su propiedad, sino que son producidos por terceros y por sus familiares. Fue algo que pudo haber hecho desde un principio y no le habría restado absolutamente nada, ningún mérito ni ningún reconocimiento a todos los aportes que ha hecho. Hay ejemplos. Están, por ejemplo, Mercedes Sosa. Está Billie Holiday. Muchas de las canciones que ellas cantaban no fueron canciones de ellas, pero ellas nunca dijeron que eran compositoras de sus canciones y eso no les quita nada, ni les resta nada a su enorme mérito, a sus voces, a su música. No les resta nada. Diana Uribe pudo haber sido honesta con su audiencia, con el país desde un principio. Creo que eso fue un error, no haber tenido esa honestidad. Creo que cuando sale a la luz mi denuncia pública, lo que incomoda a muchas personas es que pensaban que ella efectivamente era historiadora, que ella efectivamente investigaba, que ella efectivamente escribía, y pues termina siendo decepcionante que no sea así. Pero no tenía por qué haberlo sido, porque insisto, no haber sido la investigadora, la redactora, digamos, como la mente detrás de esto, no le quita ningún mérito. Lo que ha hecho, en la medida en que ha puesto su enorme talento narrativo a disposición de la historia. En todo caso, y esto me parece algo que hay que reconocerle a Diana Uribe, las personas no somos ríos, digamos, como para no poder echar para atrás y no poder corregir nuestros errores. Y a mí me parece valiente y admirable lo que ella hace en el episodio de su podcast, y es salir a reconocer, digamos, que ella no investiga ni escribe y que gran parte de su trabajo ha dependido de terceros y de familiares. Yo creo que eso es valiente y creo que es muy meritorio y creo que le suma muchos puntos a lo que va a continuar siendo su carrera, que va a continuar siendo brillante y admirable, a pesar de que ha cometido unos errores. El segundo error que creo que cometió el monopolio editorial Penguin Random House y Diana Uribe fue la falta de claridad, ¿sí? Para mí, cada vez en todo este proceso y en lo que fue el año 2024, que fue una pesadilla, cada vez fue más claro que ellos querían un escritor fantasma, una persona que investigara, que escribiera el libro y que
siguiera al pie de la letra todos los parámetros de Diana Uribe y de Alejandra Espinosa, que era un componente con el que yo tampoco contaba, sin pestañear, siguiendo, digamos, las órdenes al pie de la letra, y pues por supuesto sin recibir ningún mérito ni buscar una autoría en el marco de este proceso. Si hubieran sido claros y honestos conmigo desde un principio y me hubieran dicho, mira, María Emilia, queremos que seas la escritora fantasma de esta obra, tu nombre no va a figurar en la portada ni en el copyright, sencillamente pues tú escribes la obra, digamos, se hacen los ajustes editoriales, entonces la investigación, escribes la obra y bueno, y la suma que te vamos a pagar por eso es esto, que es una suma a la que yo no me puedo referir, pero pues es absolutamente irrisoria, ¿no? Valdría la pena que se lo preguntaran y que en aras también como de honestidad, la misma editorial y Diana Uribe hablaran de cuánto fue lo que se me pagó, que de hecho yo la terminé negociando para que no fuera tan baja, ¿no? Pero con todo y eso, pues por más de 2 años de trabajo, no sé, ahí les dejo el dato, es una suma absolutamente irrisoria. Yo creo que si a mí me hubieran dicho eso, pagar esto, ¿sí? Pero esto es en silencio, esto no se puede hablar, es un formato de escritura fantasma, es una obra por entrega tal cual, y ya, y esto queda bajo la autoría de Diana Uribe, porque yo no hubiera aceptado esa oferta, porque yo sé sumar. A ver, yo me hubiera puesto a contar cuántas horas, cuánta dedicación, cuántos sacrificios, qué implicaría esto para mi carrera también profesional, porque mi otra área de carrera es la política pública, qué implicaría como en sacrificios, en tiempo para mi fundación, por otro lado, por algo que ni siquiera iba a poder poner más o menos en mi hoja de vida porque era algo absolutamente anónimo, fantasma, como bien lo dice la palabra, bueno, pues yo creo que yo no hubiera aceptado. No habría sido una propuesta para mí interesante. Si me entienden, como que no me daban las sumas y las restas. Yo renuncié a mi trabajo, yo estaba en un cargo que era una súper oportunidad para mí en política pública, y yo renuncié a mi cargo porque era un cargo 24/7. ¿Por qué? Pues porque a mí Diana Uribe me ofrece, y para mí esto es como que la Virgen María baja del cielo, y a mí me ofrecen aparecer en la portada con mi nombre junto con Diana Uribe, y yo tenía 25 años. Se me apareció la Virgen María. Creo que ahí está el meollo del asunto, y es que cuando a mí Diana Uribe y Sebastián Sabogal, quien ese entonces era el editor de Diana Uribe, de Penguin Random House, me citan y me proponen trabajar en este proyecto, dicen, bueno, vamos a usar, Sebastián, de hecho es el que lo dice de manera clara en esa reunión, vamos a usar el formato del libro Revoluciones. Como yo había sido también una de las investigadoras de ese libro, pues entonces yo recuerdo cómo es ese libro. Ese es un libro, ustedes pueden evidenciarlo, incluso está también dentro del documento en el que yo compartí las evidencias, pero lo pueden encontrar en Google, lo pueden ir y comprar si no me creen, no sé. Pues Alejandra Espinosa aparece como la autora junto con Diana Uribe, dentro del libro aparece su perfil, reconocida como autora, participó en el lanzamiento del libro, participó en todos los eventos que se hicieron de divulgación del libro. Es decir, adicionalmente, como yo estuve en el proceso, sé de primera mano que, a ver, era una relación de respeto con ella, así como con su autoría, con sus textos. Si bien, por ejemplo, yo hacía fact-checking de los capítulos, pues yo no le decía, oye, Alejandra, cambia este estilo, o no, había como un asunto de respeto, porque ella era la escritora de la obra. Entonces, a mí cuando me dicen eso, pues de una generan una serie de expectativas, y de una yo también voy y renuncio, porque para mí esto es, juepucha, una gran oportunidad. Sí, ahí sí me dan las sumas, ahí sí es una cosa loca, ahí sí vale la pena renunciar a mi trabajo, ahí sí vale la pena meterle toda a este libro. Ahora, cuando nos estábamos yendo a la casa de Diana, estábamos en el taxi con Sebastián, a mí él me dice, no, pero ven, pero no vayas a renunciar a tu trabajo porque aquí pues el pago va a ser simbólico. Y yo le digo, a mí no me importa, me consigo otro trabajo que no sea 24/7, pero yo sé lo que me va a implicar investigar, escribir este libro, en términos de tiempo, de dedicación, de ocupación mental. Entonces yo sabía que yo no podía seguir en un trabajo 24/7, pero pues claramente yo veo la oportunidad en la medida en que yo voy a ser reconocida como autora, que mi nombre va a aparecer en la portada, que voy a tener como toda esta visibilidad que tuvo la hija de Diana Uribe para el libro Revoluciones. Para mí ahí suma, ¿sí? Y tiene sentido la propuesta. Entonces, a mí me da mucha pena, señores, el monopolio Penguin Random House, pero ustedes mismos crearon estas expectativas. Diana Uribe en su episodio presenta estas expectativas de las que yo le estoy hablando como exigencias mías absolutamente irracionales que yo me estaba sacando de la cabeza
pero realmente fue la falta de claridad, ¿sí? Desde un principio, y la falta de seriedad. Yo creo que si hubieran sido serios y claros desde un principio, hubieran dicho, mira, María Emilia, lo que queremos es un escritor fantasma, no estaríamos en este problema. Entonces, pues hubo falta de claridad, y esa falta de claridad generó unas expectativas sobre todo por lo que yo ya tenía un ejemplo previo que para mí era muy claro, y era el ejemplo del rol y el papel que se le había dado a Alejandra en el libro Revoluciones, y cómo eso la había proyectado a ella y cómo eso le había dado un empujón y visibilidad a su carrera. No, hay una segunda fase de este meollo, y es: a la editorial se le presenta una segunda oportunidad para aclarar el asunto, y es cuando yo ya llevo un año trabajando en el libro. Estamos Civil, está Arturo, Civil y Arturo pues acompañando los audios a Diana, Civil acompañándome a mí en investigación, aportando unas fuentes súper valiosas, y estábamos sin contrato, y ya como que ya veníamos insistiendo como, ya llevamos como un año en esto en qué va, ya el libro está bastante avanzado, no hemos percibido ninguna ganancia, y ahí llega el contrato. Y el contrato es un contrato de hora por entrega, cosa que a mí me deja muy confundida. Yo inmediatamente llamo a Sebastián Sabogal y le digo, Sebastián, yo quiero una coautoría. No sé si yo entendí mal, pero tú a mí me planteaste que pues que se iba a seguir el mismo formato de Revoluciones, y por lo tanto, pues eso implica una coautoría. Él me dice, no, bueno, como que no era posible una coautoría. ¿Qué pasa con las coautorías? Que implica que le tienen que dar regalías a todos los autores en términos legales, es decir, más plata. No solamente el pago que a mí me estaban diciendo que me iban a hacer, sino pagos posteriores. Entonces, eso como que no era viable para la editorial. Y el acuerdo al que se llega, que no sé si es el mismo que se utilizó con Alejandra para el libro Revoluciones, es un contrato que es un híbrido, que es un libro de hora por entrega, pero que establece de manera clara que mi nombre debe figurar en la portada, en el copyright. Entonces eso no es chicha ni limonada, ¿sí? Eso es un injerto, eso es un Frankenstein. Mis abogados cuando revisaban eso decían, bueno, pero esta gente, siendo pues un monopolio editorial como con tanta trayectoria, con tanto poder, es impresionante que hagan este tipo de contratos, tienen como tantos vacíos legales y se prestan para tantos problemas. Total, pues yo no tenía ni idea de nada de eso, yo feliz, encantada, mi nombre iba a aparecer al lado de mi diosa de la infancia, de la talla de Shakira. Para mí era una cosa impresionante, y como yo ya tenía por otro lado mi trayectoria con mi fundación, pensaba pues que esto le iba a dar también muchísimo impulso a nuestro trabajo. Entonces ahí tuvieron una segunda oportunidad para decir, oye Emilia, no, ¿sabes qué? Lo pensamos bien, y no, la verdad es que nosotros te queremos es como escritor fantasma, y por eso te pasamos este contrato que es de hora por entrega, no podemos poner tu nombre en la portada. Tuvieron una oportunidad nuevamente, ¿sí? Cuando íbamos a medio camino. Tuvieron la oportunidad y no, tampoco la utilizaron. Ahora, yo les pregunto a ustedes, y estas preguntas se las quiero leer, ¿qué implica que el nombre de una persona aparezca en portada? ¿Es lo mismo que un escritor fantasma o es diferente? Para ustedes, ¿qué significa? ¿Sigue operando eso de hora por entrega, o cuáles son los límites de esa figura? ¿La persona cuyo nombre va a aparecer en portada y en copyright no es autora, en tanto el contrato establece hora por entrega? Sí, genera como todo este tipo de preguntas, ¿no? Una última pregunta. La persona, digamos, cuyo nombre va a aparecer en copyright y en portada, pero que firmó un contrato de hora por entrega, no debe tener ni voz ni voto en las decisiones del libro y en la versión final, la que se publica. Les dejo esas preguntas abiertas. Tercera equivocación, y esta también tiene que ver con la falta de claridad. Bueno, esto fue un proceso de más de 2 años. A final de 2021 yo inicié el proceso de investigación, una investigación preliminar, porque yo decía, no, yo quiero que aquí, mejor dicho, como irme empapando el tema, no sé qué, como yo también trabajaba en asuntos de género en política pública, había ya incluso publicado varios cursos en la fundación de este tema, pues quería como seguir como investigando y profundizando, y ya en 2022 pues les presento esta primera investigación preliminar, que ellos son como, ey, bájale a las cifras, no sé qué, pero bueno, ahí sí ya nos sentamos seriamente a principios de 2022 con Diana Uribe, con Civil, con Arturo, a diseñar la obra, ¿sí? A diseñar el esqueleto, cuáles van a ser los capítulos, cuál va a ser el contenido, cuáles van a ser los temas transversales, cuál va a ser la estructura, si va a ser cronológica, si no va a ser cronológica.
todo esto bajo la dirección de Diana Uribe. Esto no me lo saco yo de la manga, ni me lo invento yo, ni estoy por allá, mejor dicho, aislada del equipo inventándome cosas. No, pues esto todo es bajo la dirección de Diana Uribe. Y terminamos diseñando, bajo su dirección, insisto, pues este esqueleto y esta estructura de la obra. Una vez terminamos este esqueleto, yo sigo avanzando en investigación, inicio el proceso de escritura, que no fue fácil, porque tras de que escribir es berraco, no sé si aquí me escuchan personas que escriben y saben que no es fácil inventarse la narrativa, qué va primero, qué va después, qué información incluyo, cómo la incluyo, cómo hago que sea divertido, cómo hago que sea comprensible, coherente. Bueno, eso es un chicharrón. Tras de eso, no era un libro que yo estaba escribiendo libre, sino que pues también tenía que ajustarse a la marca de Diana Uribe, a su forma de hablar, a su forma de comunicar, a su trayectoria, al tono que ha utilizado Alejandra en los otros libros. Un gallo. Y yo entrego el primer capítulo. Me acuerdo perfecto porque me fue re mal en ese primer capítulo. Se lo entrego yo a Diana, Sebastián, no sé qué, y no me respondían. Bueno, y citan a una reunión y yo, Diosito, ¿será que no les gustó? Pues no les gustó ni poquito. Me dijeron, este primer capítulo está súper académico, sigue estando muy acartonado. Me dijeron, trata de seguir buscando un poco que sea más similar a la voz de Diana. Entonces yo, listo. Le seguí trabajando, le seguí puliendo, fui entendiendo. Y para mí esa retroalimentación fue muy importante porque fue la guía para el resto de la obra. Yo lo seguí puliendo, lo seguí mejorando, lo seguí presentando a Diana y a Sebastián hasta que Diana me dijo, me gusta. Así como está, ya me gusta. Y yo, feliz y dichosa, y yo, listo. Por aquí va la cosa, por aquí va el tono, por aquí va la manera, sí, como que lo simplifiqué, lo volví mucho más pedagógico. Bueno, creo que mejoró mucho el capítulo. Y ese fue el capítulo en el que yo me basé, digamos, para ir siguiendo haciendo los siguientes capítulos. Ya en el segundo capítulo original, por ejemplo, yo me basé ya en los viajes de Diana, ¿no? Entonces ese fue un capítulo en el que yo hacía una narrativa de, bueno, entonces ahorita vamos a atravesar el desierto y vamos a llegar a tal lugar donde los árboles son de tal color y no sé qué, como basándome un poco en esta narrativa, pero escrito por supuesto, para ir contando la vida de las mujeres en diferentes civilizaciones, esos contextos, esas situaciones, esas oportunidades que tenían de vida. Y Diana, cuando ya me empieza a dar la retroalimentación de este segundo capítulo, pues es una retroalimentación muy buena, muy positiva, ¿sí? Es decir, yo sentía que mi curva de aprendizaje había sido buena y que ya como que le había cogido un poco el tiro al asunto y al tono que ella estaba buscando y que era conveniente. Por supuesto también, y esto fue súper importante, Sibyl y Arturo también corregían los capítulos, problematizaban cosas, entonces yo también iba haciendo ajustes con base en lo que ellos planteaban. Sí sucedió con todos los capítulos, hasta el sexto, cada uno fue entregado, ajustado, hasta la satisfacción de Diana, o al menos así ella me lo comunicaba. Entonces para mí es muy sorprendente cuando yo en este episodio que ella lanza escucho que ella estaba insatisfecha con los capítulos y con las entregas que yo le estaba haciendo, porque ella, por el contrario, y por el contrario me refiero a, era todo lo contrario, ¿sí? Era una felicitación. No, me parece muy bueno el trabajo, me parece muy profundo, una cantidad de cosas que yo no sabía, o sea, no eran cosas malas, ¿sí? Eran cosas muy positivas. De hecho, ella vuelve a tener una oportunidad de decir, estoy preocupada, como ella menciona en su episodio, que estaba preocupada. Yo no me enteré, ¿sí? Tiene una gran oportunidad para hacerlo enfrente de todo el equipo y es cuando tenemos una reunión con Sebastián Sabogal, él todavía está editor, en Penguin Random House antes de que a mí me saliera la beca y me fuera del país, y ahí Sebastián le pregunta, Diana, ¿cómo has visto tú la escritura? ¿Cómo has visto tú los textos, los capítulos? ¿Sigue habiendo el tipo de preocupaciones que había en el primer capítulo? Y Diana dice, no. Entonces, pues para mí es muy confuso. Para mí es muy confuso que no haya habido esa claridad en el marco de un proceso de más de 2 años. Tuvo mucho tiempo, muchos años para hacerlo. Entonces, pues a mí me surgen una serie de dudas, ¿no? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué si pensaba, como también lo comunicó o dio a entender en el episodio de su podcast, que yo no era la persona idónea y que no estaba dando buenos resultados? Porque no cortó el proceso conmigo, ¿no? Ella no estaba amarrada conmigo, ¿no? ¿Por qué tenerme trabajando hasta el final? Ella en su episodio menciona, da una explicación a esto y dice que le tiene fobia al conflicto y que por eso no me encaró y no me dijo que estaba disgustada con lo que yo le presentaba, que por todo lo demás, insisto, era todo lo contrario, ¿no? Era como una felicitación grande. Entonces,
es aún más confuso, pero bueno, esto no tenía que terminar en conflicto. Pudo manejarlo de muchas maneras. Si empezó a sentir preocupación, por ejemplo, a mitad del proceso pudo haber metido a su hija Alejandra Espinosa para que llegáramos a puntos comunes. Creo que hubo muchas maneras en las que lo pudo manejar. También me genera dudas porque yo leí la obra impresa y la obra impresa tiene páginas enteras que son de mi obra original, solo que readaptadas bajo esta estructura final y estos 4 capítulos finales bajo los que la reorganizaron. Entonces me surgen muchas dudas. Si era tan malo lo mío, ¿por qué igual dejarlo ahí? Hasta el punto que yo insisto, 90% de la obra es mi obra original, solo que reestructurada. Bueno, cuarta equivocación. Esta no es culpa ni de la editorial ni de Diana. Tiene que ver con un problema más grueso y complejo que creo que es de carácter social y creo que afecta al país entero. Y es que en Colombia todavía hay un lastre feudal. ¿Qué significa esto? Significa que las relaciones laborales no son modernas en el sentido de relaciones entre iguales, entre una persona que necesita un trabajo y otra persona que necesita que le hagan ese trabajo y por eso le paga a la persona que contrata. Aquí todavía hay como un lastre de sistema de patrón y vasallo, y en Colombia sentimos que si nos dan la oportunidad, ¿no? Óiganme la palabra, la oportunidad, que por todo lo demás es la palabra que Diana Uribe utiliza en su episodio, de trabajar para alguien, es como que a uno le están haciendo un favor, ¿no? Ay, le di la oportunidad de que viniera a trabajar acá. Y esto creo que tiene mucho sentido en un país donde pues, la economía es principalmente informal. Entonces hay muy pocas relaciones laborales que son reguladas y que atienden a lo que se ha establecido en la ley, ¿no? De lo que son los derechos laborales y demás. Aquí pues la informalidad es la que reina. Entonces, en cierto modo eso permite que el patrón sea el que reine. Creo que esto también ha implicado que en Colombia sigamos minimizando, menospreciando el trabajo de las personas, que incluso le llamemos con nombres que no corresponden como el ayudante, ¿no? Los colaboradores, no, ella me colabora, me ayuda, no, trabaja para ti, que implica otra cosa, implica una dimensión diferente, pues en una sociedad moderna, ¿no? Capitalista, posfeudal. Pero yo creo que eso es como un rezago de la sociedad que tenemos que superar, y pues Diana Uribe es hija de su contexto y hace parte de esto y tiene estas ideas, por supuesto, también en su cultura, y creo que no es culpa de ella, pero está ahí, ¿no? Está ahí. Y la editorial también lo dice ya de manera clarísima. Yo le di la oportunidad de trabajar. ¡Wow! Ok, pues muchas gracias, pero yo también hice un trabajo muy pesado para ti. Yo agradezco lo que les decía, me sentía como que se me apareció la Virgen María, pero hay unos límites a eso, y creo que también como trabajadores tenemos derechos, así como tenemos responsabilidades, y que en la medida en que uno cumple con sus responsabilidades, uno tiene derecho a exigir que el empleador o la persona que lo contrata, o sí, el jefe en este caso, cumpla también con sus responsabilidades frente a uno, ¿no? Quinta equivocación, quinta y penúltima. La quinta equivocación tiene que ver con el manejo de los tiempos y el trabajo editorial. Vean, un proceso editorial adecuado implica que el proceso de escritura vaya mano a mano con el proceso editorial. ¿Sí? Entonces a ti te están editando y tú estás escribiendo. Porque si no pasa lo que a mí me pasó. Usted terminó de escribir la obra y juáquete. Llega el proceso editorial y el proceso editorial, ¿quién tal que le diga, no, reescriba la obra desde cero? Pues es súper ineficiente, implica una cantidad de traumatismos, implica una cantidad de violaciones, implica una cantidad de problemas y de chicharrones como los que pasaron en este libro. Entonces, sí, no es adecuado que los procesos editoriales inicien cuando la obra ya está casi terminada. Diana lo menciona en su audio, en su episodio. La obra no contó con mayor, apoyo editorial más allá del de Diana, ¿no? Diana, insisto, era la directora del proyecto. Ella ha leído, si bien no es escritora, es lectora, y creo que adicionalmente ha publicado muchísimos libros bajo su nombre. Entonces creo que tuvo muchas oportunidades para también como que no tener criterio y decir, bueno, esto me parece una basura, como ella un poco menciona que le parecía, ¿no? Lo que genera muchísimo malestar es que este proceso editorial que inicia Alejandra Espinosa al final, cuando el libro ya está prácticamente terminado, está de un pelo, cuando yo estoy terminando el último capítulo según la estructura original de la obra definida por Diana Uribe, lo que genera mucho malestar es precisamente que se entre en el último minuto. Cuando la obra ya estaba aprobada capítulo por capítulo por Diana Uribe, también genera mucho malestar porque no solamente Diana había estado en todo el proceso liderando, aprobando, sino que la
editora que reemplazó a Sebastián Sabogal, Carolina López, también había dado el visto bueno de la obra, también la había aprobado, incluso ha dicho que le parecían textos muy pulidos y que consideraba que el trabajo editorial se tenía que concentrar en los últimos 2 capítulos. Ya incluso había definido un plan de trabajo para ir cerrando e imprimir el libro. Entonces, pues ahí uno dice, bueno, ¿por qué llega Alejandra Espinosa, la hija de Diana Uribe, a plantear esto a último minuto? Y además, ¿en qué tono? ¿Sí? Esto es una reunión, para mí es súper dolorosa porque está Alejandra, está Diana, está Carolina la editora, está Arturo, está Civil. Y empieza Alejandra a decir esto, mejor dicho, que mi trabajo de más de 2 años era una basura. No sé si dijo la palabra basura, pero pues lo dio a entender. Que la estructura era pésima, que ahí pues, bueno, yo me lavo las manos porque la estructura fue definida entre todos. No, digamos, no llegó con un tono conciliador, amable, propositivo, ni editorial. Llegó con un tono de patrón, de aquí se va a hacer lo que yo digo. Y se va a reestructurar esta obra como yo digo. ¿Importa si el nombre de María Emilia vaya a aparecer en la portada, en el copyright? A mí en esa reunión todas las personas del equipo que me habían visto trasnochar, quemarme las pestañas, trabajar como una mula en esto hasta en mi luna de miel, porque por esas épocas fue que me casé, como trasnocharme cuando me fui para Oxford, porque las reuniones siempre eran en mis noches, pues ver como que todas estas personas digan, y ahí lo menciona Diana también en su episodio del podcast, sí, queremos que la obra sea transformada. ¡Wow! Para mí, pues imagínense, me rompe el corazón, ¿sí? Diana menciona también en su episodio que yo ahí apagué la cámara. Pues claro, a ver, yo estaba chillando, entonces no quería como pasar esas vergüenzas enfrente de la cámara. Como pueden ver en las evidencias que yo aporté, yo ahí ni siquiera supe bien qué responder. Yo dije, sí, inicialmente creo que, no sé, no sabía bien ni cómo responder, ¿sí? Estaba en un estado de shock muy fuerte. Y ahí ya empiezo a escribirle a Diana después de esto, como, Diana, gatica, yo quiero hablar contigo. Lo pueden ver también en todas las evidencias que yo aporto en mi documento escrito, como quiero hablar contigo. Le escribo a la secretaria, no me responde. Le escribo a la secretaria de Diana como necesito una reunión urgente con Diana, no me responde. No, en visto, no hay respuesta. Le escribo también a Alejandra, ella sí me responde. Yo sé que esto debe ser muy doloroso para ti, pero aquí el gran problema pues es que los libros de mi mamá no son escritos por ella. La editora me cita a una reunión en la que ella está embolatada, como que está aquí allá hablando con otra gente y me va diciendo como, hola María Emilia, mira, sí, yo súper displicente, ¿sí? En un tono como empacando y pum, 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 ¿sí? Como sin ninguna consideración por lo que para mí esto significaba. Mira, como sabes, Diana Uribe dio la directriz de que esta obra se va a reestructurar bajo la estructura que plantea Alejandra. Entonces te pido que tú tienes un Excel que nos puedas pasar como con la información, como para que a Alejandra le quede más fácil adecuarlo, no sé qué. Bueno, una cosa en la que yo quedo, sí, y me siento profundamente irrespetada. Y ahí ella dice, yo sé que tú eres la gran víctima, pero pues así son las cosas, tú sabes, en el mundo editorial estas cosas pasan, pues es la decisión de Diana Uribe y pues ella es la que marca la parada y ella no quiere, ella y Alejandra no quieren soltar la línea editorial del libro y no sé qué. Bueno, y como que colgamos y yo tampoco, yo soy una tarada en este tipo de situaciones, nunca sé responder bien, quedo como una tonta, como, bueno, pues nada, echar para adelante. No, de pronto debía haber respondido algo, pero yo me quedé así. Y ahí ya empiezan las pesadillas, empieza el malestar, empieza el insomnio. Le pido a Carolina que tengamos por favor una reunión un poco en un tono como más respetuoso y menos de afán. Esa reunión no sirve para nada, es una reunión en la que yo solo chillo y ella pues es mi paño de lágrimas, me dice que entiende mi dolor, que entiende mi frustración, pero que básicamente no hay nada que ella pueda hacer, que esto no está en sus manos y que estas son las directrices de Diana Uribe. A continuación, Alejandra escribe en el grupo de WhatsApp algo así como, muchachitos, bueno, me van organizando aquí bajo este esquema, y yo ahí sí ya tiro la toalla y digo, bueno, esto ya es el colmo del descaro. No solamente van a deformar mi obra sin yo tener ni voz ni voto, ni llegar a un punto de conciliación, ni con ningún respeto ni deferencia hacia mí por mi trabajo de años, sino ni siquiera porque mi nombre vaya a ser incluido en la obra, ¿no? Eso ni siquiera para ellas como que hace clic y las hace pensar en, ok, tenemos también que contar con ella y ponernos de acuerdo, ¿no? No, como así va a ser, sino que adicionalmente pretenden que yo ahora trabaje para Alejandra.
Sí, yo ya llevaba 2 años trabajando por una suma irrisoria, insisto. Y pretenden que yo siga trabajando, ¿qué? ¿Un año más? ¿Gratis? No sé. En la destrucción de mi obra original, no, pues ahí sí yo ya tiro la toalla y ahí es cuando envío mi carta. Escribo mi carta y la envío, que es una carta que ustedes también pueden encontrar en los documentos, en las evidencias que yo aporté en el marco de mi denuncia pública. Y pues ahí, porque Diana Uribe se confunde en su episodio y dice que ella habló conmigo y después yo envío una carta como súper fuerte. No, yo envío la carta en la que digo, vean, estoy en desacuerdo, me preocupa la estructura por esto, esto y esto, pero adicionalmente me parece una falta de respeto con mi trabajo, no sé qué, ta. Les planteo un punto medio entre la estructura que está planteando Alejandra y la obra original. Aquí quiero hacer un paréntesis y es que Diana Uribe en su episodio dice que un trabajo colaborativo y que cómo es posible que yo empiece a hacer estas exigencias y no, yo absolutamente loca e intransigente. La verdad es que eso no es la realidad y esto está evidenciado. No creo que haya mucho margen de maniobra para decir que yo fui intransigente. Tanto en mi primera carta enviada como posteriormente en todas las reuniones que sostuvimos en el 2024 con el equipo legal que está apoyándome en este proceso y la editorial Penguin Random House, yo reiterativamente dije, llegamos a un punto medio. Yo en ningún momento dije, vámonos a mi obra original. Nos tenemos que ir a mi obra original y yo de ahí no me muevo y no, yo pude haber asumido esa postura, pero no la asumí. Asumí una postura abierta al diálogo y abierta a la negociación. Pero pues claramente aquí no había ningún espacio para que yo entrara a participar bajo un formato pago, respetuoso de mi trabajo, no explotador, en un proceso de, listo, hacer unas ediciones a la obra original sin destruirla por completo, planteando quizás un punto medio entre la estructura original y lo que planteaba Alejandra, que era un componente además nuevo, que jamás se habló de que ella iba a llegar, jamás se habló de que ella iba a estar en el proceso final de la obra, ¿no? Era algo absolutamente novedoso. Pero con todo eso, yo insistentemente planteé puntos medios y planteé alternativas. Y la negativa, por parte de la editorial, de Diana Uribe y de Alejandra Espinosa, fue contundente. Se iba a reestructurar la obra bajo el formato que ella establecía. Y punto. Y por supuesto, esto implicaba, y esto es muy importante, que ella iba a figurar en la obra como autora. De hecho, y de esto también hay evidencia, cuando en el marco de las conversaciones de tipo legal que estábamos sosteniendo con el equipo legal que está apoyando mi proceso y la editorial, nosotros solicitamos que nos envíen la portada para constatar si hay una violación directa del contrato y violaciones adicionales a las que ya han cometido. La primera portada que ellos sacan es una portada que dice Diana Uribe, Alejandra Espinosa y en la parte de abajo dice María Emilia Gufre contribuyó en textos de investigación. Y ahí es cuando Diana, por fin, después de muchos, lo que para mí fue una eternidad, no sé exactamente cuántos días o cuántas semanas transcurrieron, mientras que todo esto estaba pasando, pero que ella no me respondía, ahí es cuando me dice, hablemos. Y en esa llamada ella está con un tono muy amoroso, conciliador. Mira, yo reconozco tu trabajo, reconozco tus aportes, no sé qué, pero pues bueno, así son las cosas. Yo le digo, yo no tengo rabia hacia ti, porque es cierto, no, en ese momento, digamos, yo no tenía rabia. Bueno, y terminamos como en buenos términos, pero pues el resultado sigue siendo el mismo. Alejandra va a reestructurar la obra como a ella se le viene en gana. Y yo no tengo ni voz ni voto, ¿sí? Yo ahí hablo con la editorial, de hecho les digo, en esta conversación pasa algo también muy importante y es que Diana vuelve y dice, yo quiero que en el lanzamiento del libro estemos las chicas. Bueno, de pronto yo podré estar soñando, pero asumí que yo también entraba ahí, ¿no? Las chicas, ¿quiénes somos las chicas? Pues las que estuvimos en el proceso de todo esto, no sé. Pero bueno, ahí acaba el asunto. Con la editorial terminamos en malos términos, bueno, no sé si en malos términos, pero en términos muy serios. Yo diciéndoles, yo no voy a trabajar más gratis. Si quieren que siga trabajando para este libro, me pagan. Bueno, y listo. De ahí, con eso zanjamos. Queda claro que yo termino el contrato. Poco más adelante, ya en el 2024, yo escribo porque estoy planeando viajar para el lanzamiento del libro.
Entonces les digo, ay, hola, ¿en qué fecha va a ser finalmente? Sé que va a ser en el marco de la Feria del Libro, yo termino clases tal fecha, ¿les parece bien hacer el lanzamiento tal fecha? No sé. Y me dicen, no, tú no vas a aparecer en el lanzamiento del libro. Ahí, pues yo la verdad es que empiezo a sentir que todo esto ha sido un montaje maquiavélico. Yo ahí es cuando siento que pensaron como, esta niñita 25 a tonta, la vamos a poner a trabajar durísimo porque sabemos que es una adicta a este cuento de la historia y la investigación y a la escritura. Entonces la vamos a poner a trabajar así y la vamos a clavar durísimo por varios años por un pago irrisorio y después va a llegar Alejandra y Alejandra va a ser la que se va a llevar la obra. Yo empiezo a sentir esto, ¿sí? Yo empiezo a sentir esto, puede que esto no sea así, pero me da esa sensación porque es como, wow, están tratando de quitarme por completo del panorama. Sí, yo dije, seguramente van a hacer todo lo posible para tratar que mi nombre no aparezca en la portada, cosa que me temo que trataron de hacer por todos lados, pero como afortunadamente eso ya quedado por contrato, no pudieron hacer. Pero yo sí empiezo a sentir que aquí hay como algo que estaba premeditado, algo que no era tan muy inocente, no sé, pero sí empiezo a sentir que hay una intención de apropiación de mi trabajo muy fuerte y de no reconocimiento, y de invisibilización. No sé, a mí me huele mal, ¿sí? Pero bueno, démosle el beneficio de la duda a Alejandra, démosle el beneficio de la duda a la editorial, a Diana Uribe, ¿sí? Démosle el beneficio de la duda. Con todo y esto me quedan muchas preguntas. ¿No es un error grave? Se las voy a leer, como el tipo de preguntas que yo me hago. ¿No es una falta de respeto muy grande con el trabajo de una persona? Que al final, cuando ya se está acabando la escritura de una obra que está siendo aprobada, se llegue a reestructurar por completo. E incluso entonces, ¿por qué tanta intransigencia? ¿Por qué no aceptaron mi propuesta que yo les enviaba en mi carta en la que yo planteaba que llegáramos a un punto medio entre la estructura de Alejandra y la obra original que yo había escrito? En fin, me quedan muchas dudas, me quedan muchas dudas de por qué se manejó esta situación así, y con esto cierro el quinto error. ¿Cuál es el sexto error? Sexto y último. Yo pensaba que este era un error solo de la editorial, pero con el episodio que grabó Diana me queda totalmente claro que ella tenía pleno conocimiento de todas mis comunicaciones, que eran comunicaciones en un tono legal, con la editorial en 2024. Entonces creo que también fue un error de ella y de Alejandra. Este es un error que creo que también tiene que ver con algo más profundo y más complejo y de carácter social. Y tiene que ver con la cultura de no reconocimiento de los derechos que existe en Colombia. En este país, así como no conocemos nuestros derechos, yo me he dado cuenta en muchos lugares, porque como mi otra línea de trabajo es la política pública y el tema de derechos de las mujeres y demás, me he dado cuenta que no conocemos muy bien cuáles son los derechos que nos cobijan y tampoco sabemos cuáles son los derechos que cobijan a las demás personas. También puede tener que ver con el tema de la informalidad, de la economía informal. No sé bien qué explica esto, pero no estamos en una cultura que privilegie el reconocimiento de los derechos, la importancia de los derechos de las personas. Entonces, como les había comentado en mi asesoramiento legal, yo había acudido a personas, abogados cercanos, abogadas cercanas, pero que no tenían conocimiento del tema de derechos de autor, ¿sí? Abogados comerciales, abogados que trabajaban en temas también de política pública, en ONGs ambientales y demás, pero no como tal que conocían de temas de derechos de autor. Entonces a mí me habían dicho, hermana, usted lo único que puede decir, como usted firmó un contrato hora por entrega, usted lo único que puede decir en este caso es que no le pueden exigir que usted siga trabajando gratuitamente para ellos por los siglos de los siglos hasta que se les venga en gana, porque usted ya cumplió. En tanto los capítulos fueron aprobados por Diana Uribe, usted ya cumplió con su parte del contrato, entonces no la pueden someter a seguir trabajando para ellos. Pero más allá de eso, usted tiene que asumir que van a deformar la obra. Bueno, esa palabra tampoco existía ahí, ¿no? Que van a reestructurar la obra, porque les pertenece a ellos. Listo. Horrible, pero listos, pues yo, listo, como que tenía esto en mente y yo decía, me parece igual una falta de ética laboral, me parece terrible, pero ok. Pero cuando yo en el 2024 ya me disponía a viajar y me entero pues de que no me van a dejar participar
En la feria del libro, Diana no me responde mis llamadas, sino que termina enviándome una serie de mensajes bastante cortantes cuando yo le digo, ¿cómo así? Esto para mí es un nuevo incumplimiento. Y me ignora el último mensaje que le di, en el que le digo como, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de hacer tanto daño? En fin, ahí yo estaba en conversaciones con la abogada de mi fundación y le digo, como estoy teniendo un día, dame un tiempo porque estoy teniendo un día patas arriba. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, mira, esta es la situación. Estoy en esa situación ahora, tras de que van a cambiar la estructura de la obra, de mi trabajo, ha sucedido esto. Además de esto, pues no me van a dejar participar en el lanzamiento cuando yo tenía entendido que esto era un acuerdo claro. Y ella me dice, uy, María Emilia, esto es una violación de derechos de autor. Esto que me estás contando es muy grave. Otro paréntesis. Diana Uribe dice que esto no tiene una dimensión legal, ni jurídica, ni constitucional, ni en derechos. Eso es una negación de la realidad. Inmediatamente yo me entero, en 2024, gracias a mi abogada, que esto efectivamente es un caso de violación de derechos morales de autor. Yo inicio mi proceso haciendo reclamaciones ya de tipo legal frente a la editorial y con un tono absolutamente contundente, exigiendo además que se cumpla con las expectativas que ellos mismos habían generado. Básicamente, ¿cuáles son estas cosas que Diana dice que son unas exigencias salidas de todo lugar? Que se cumpla con el formato de revoluciones para el caso de Alejandra Espinosa, ¿sí? Ahí inician nuestras conversaciones, que son conversaciones en un tono legal y mucho más serio, mucho más contundente. Quiero cerrar esta respuesta a los planteamientos de Diana Uribe contándoles un poco qué es lo que dice la ley. Perdónenme por ser leguleya, pero es que para mí los derechos sí son importantes. Y creo que es importante que demos ese paso en el país de reconocer la importancia de los derechos de las personas, los derechos que les cobijan. Fíjense, los derechos morales están establecidos en la Ley 32 de 1982. Son establecidos como el vínculo moral y espiritual entre el autor y su obra. Esto me parece casi que poético y absolutamente preciso. Con la obra, las personas que escriben una obra, que por todo lo demás no es lo mismo que una investigación, son cosas diferentes, uno establece un vínculo moral y espiritual con esa obra. Tienen carácter inalienable e irrenunciable. Estos se conforman por el derecho de paternidad, no de formación, conservación inédita o anónima, modificación y retiro. Entonces les voy a explicar qué significa cada una de estas palabras extrañas. La paternidad es el derecho a que en la obra se encuentre el nombre o seudónimo del autor. No de formación, que es la palabra que Diana menciona en su episodio que le parece muy violenta, pero es la palabra técnica que se utiliza en el derecho y por eso yo utilizo ese término. Yo me enteré por todo lo demás de esto cuando empecé a estudiar todo el asunto de derechos morales, que además me pareció apasionante. Derecho a evitar que su obra sea modificada, cortada o mutilada cuando ella sea en perjuicio del honor, reputación del autor o en detrimento y demérito de su obra. Para mí eso es una violación clara que ha habido. Modificación. Derecho a realizar cambios en su obra en todo tiempo, incluso después de su publicación, pagando los perjuicios correspondientes. Retiro. Derecho a impedir o suspender la circulación o cualquier forma de utilización, aunque ella hubiese sido previamente autorizada. En fin. Y de ahí sigue para adelante otras palabras que creo que no vienen tanto al caso. El hecho es que estamos ante derechos, ¿sí? Y para mí es un respiro cuando me entero de que sí hay derechos que me cobijan. Y que son derechos muy importantes porque son inalienables, irrenunciables e imprescriptibles. Diana Uribe menciona en su episodio que esto no tiene una dimensión legal. Claro que sí la tiene. Y claro que entra dentro de la dimensión de violación de derechos morales de autor. Es un caso claro que entra dentro de esto. El proceso legal como tal se inició hace un tiempo. Yo no puedo hablar mucho del proceso legal por estrategia legal y porque eso le corresponde a los abogados. Quiero en todo caso decir que este es un juicio que yo puedo perder, pero hay otras leyes y otros derechos que a mí me cobijan y cobijan la denuncia pública que yo he decidido hacer. El primero es el derecho a la denuncia pública, que ha sido ya defendido por la Corte Constitucional como un derecho de libre expresión, que es sobre todo importante cuando
es un asunto de interés público. Y creo que este es un caso tal, porque yo, por un lado, tengo el deber como historiadora de mencionar que este libro tiene una serie de inconsistencias, tiene una serie de problemas historiográficos, y como es un libro que es de consumo masivo, debo decirlo. Y por otro lado, tengo también el derecho a defender mi buen nombre. Ese 10% que no es mío, que no es de la obra original, hay cosas que me gustan, pero hay muchas que no. Y sobre todo la reestructuración generó problemas a mi manera de ver sobre la narrativa de la historia. Pues yo tengo derecho a proteger mi buen nombre, a proteger mi trayectoria como historiadora, como escritora, como experta en asuntos de género y en política pública feminista. Entonces, este es el sexto y último error que considero que han cometido estas personas, y es no reconocer que aquí había un asunto de violación de derechos. Y en ese sentido, tuvieron muchas oportunidades porque todo el 2024 este fue el debate que se estuvo llevando a cabo en términos legales con la editorial, con mis abogados. Finalmente, quiero aclarar nuevamente que todas las personas y todas las entidades públicas, privadas, las empresas, los ministerios, todas las organizaciones, cometemos errores, podemos cometerlos. Y creo que esto no debe significar que nos sepulten en vida, no debe significar esta frase, esta palabra que últimamente se ha vuelto en el mundo de las redes, así como lo plantea Diana Uribe, tan común, no debe implicar cancelación necesariamente. Pero sí creo que es importante reconocer esos errores. Y creo que en el caso particular de Diana Uribe, que hubiera un reconocimiento de los errores, de las equivocaciones, de la violación de derechos, y que haya total transparencia frente a esto, demostraría valentía, demostraría grandeza y adicionalmente le daría mayor vigor a su carrera y a su trayectoria. Una cuña final con la que quiero cerrar. Diana Uribe menciona en su audio que es incoherente, que cuando a mí se me pregunta, cosa que a mí me parece absolutamente cínica, si yo quiero que saquen mi nombre de la obra en vista de que yo no estoy de acuerdo con la deformación que se ha hecho y con algunos cambios y algunos elementos que les falta veracidad histórica y que me parecen problemáticos, y yo digo que no, que no. Lo digo porque ese no es el orden de las cosas. El orden de las cosas, lo ético, lo correcto y lo que va en línea con la ley y los derechos de autor, no es que se esté cuestionando si mi nombre va o no a estar en una obra que es en un 90% mía, de mi autoría, de mi trabajo, de varios años. Ese no es el orden de las cosas. El orden de las cosas es darme a mí voz y voto en el proceso de edición final y de estructuración antes de la publicación de la obra.